Ok. Y bueno, ya terminando con esta diapositiva, este concepto, si se fijan aquí también puse unos CCs ah, por aquí. Ay, perdón. En este hay un CC que es concepto clave, transferencia y contransferencia, que les dije, por favor, apréndanselo. Y aquí hay otro CC, otro concepto clave importantísimo, enfermedad iatrogénica. ¿Alguien había escuchado de esto o sabe qué es una enfermedad iatrogénica? Creo que no, no se apuren, es un concepto, pues, difícil, es un concepto, no, bueno, no difícil, pero muy poco escuchado. La enfermedad iatrogénica es la que va a causar el médico, es una enfermedad que causa el médico tratando de curar a alguien. Entonces, a ver, soy doctor y, por ejemplo, te mando a que te hagas unos estudios de rayos X. Ajá. Sabemos que todo tipo de radiación te sobreexpone al cáncer. Es un ejemplo. Evidentemente, él lo que trata de hacer con esta radiografía es curar a la persona, pero azares del destino que por esa radiación se descontrola una celulita por ahí y empieza a darle cáncer al paciente. La culpa no recae en el médico, porque él trata de curar a la persona y podemos decir que es una consecuencia secundaria de la radiación. Pero, por ejemplo, escucharon, yo creo que esta noticia se repite muchas veces. ¿Han escuchado del médico o de la médica que, porque ha habido varios casos, que está amputándole una pierna a alguien porque no se tiene el pie necrosado ya y sin querer amputa la otra? El médico lo que estaba haciendo es tratar de curar a la paciente. Ajá. Sin embargo, por acciones secundarias, corta y perjudica más a la paciente de lo que realmente lo estaba ayudando. Entonces ya termina de cortar la pierna izquierda y ve que era la derecha. O termina de cortar la pierna, sacan la pierna porque evidentemente nada más dejan el espacio quirúrgico para cortar donde debe haber un corte y no se ve el pie necrosado y cuando lo sacan ven que el pie está limpio. Híjoles, y ahora, bueno, estas son consecuencias de las enfermedades iatrogénicas. Otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, con algún medicamento. El que les acaba de dar de la pierna está muy loco, muy extremo, pero pasa. Pero, por ejemplo, con un medicamento que le dice, ok, tomes este medicamento, ni el paciente ni él saben que era alérgico al medicamento y por lo tanto va a presentar una alergia grave la paciente o el paciente. ¿Qué pasa? Es una enfermedad iatrogénica, una enfermedad causada por el médico sin la intención de dañar al paciente, que surge más bien como una consecuencia secundaria. Ajá. Les digo, se dan medicamentos, intervenciones quirúrgicas o intervenciones de radiación. Muy bien. La siguiente diapositiva, dejen que avance tantito. La enseñanza de la comunicación en medicina. Este tema también es muy importante. A ver, las habilidades de comunicación se van a asociar con los resultados que el médico brinda al paciente. De tal manera que, volvemos al primer tema, hay razones suficientes para creer que debido a la relación médico-paciente, la comunicación va en declive, va bajando. Un investigador en comunicación y en medicina, C. Rogers sobre todo, establece que hay tres principios para que la comunicación sea efectiva, que debe ser genuina, es decir, que se dé naturalmente, cálida y empática. Cuando la comunicación tiene estos puntos, perfecto. Sin embargo, hay quienes dicen, no, la comunicación debe ser, además de efectiva, se debe basar en observar y escuchar a la persona. Ok, estoy viendo y escuchando qué haces. Reforzando y apoyando la comunicación, lo que estamos diciendo. Preguntando y respondiendo para que la conversación fluya. Y dando información.
Ajá. Entonces, todas estas características debe tener la comunicación. Hay otros que dicen, no, 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 ok, me gustan sus ideas, pero no, la comunicación realmente debe tener 6 puntos. Una, que sea una habilidad aprendida. Nadie nace sabiendo a cómo comunicarse. Es algo que vamos aprendiendo y que es algo que incluso a los 30 años a veces hay gente que no sabe comunicarse. Es, bueno, aquí les pongo no aprendibles porque realmente no creo que nada de esto venga, no tiene tanta relación médica, pero es la introducción al tema. Debe estar compuesta por conductas verbales y no verbales, ahorita lo vamos a ver. Incluir un buen inicio y respuestas apropiadas, que es más o menos esto de preguntar y responder. Ofrecer mejores recompensas al receptor, es decir, al que escucha, darle una buena respuesta o darle respuestas eficientes. Requerir de un tiempo y un control del habla, es decir, no sobrellevarse 3 horas hablando y escuchando 2 minutos. Y estar influenciada por factores contextuales, es decir, yo no puedo llegar y hablarte de, sí, estuvo muy feo. ¿Qué estuvo muy feo? No, pues lo que pasó. Ok, ¿qué pasó? Lo de ayer. Ok, ayer pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó ayer que estuvo muy feo? ¿Saben? Cada vez hay más contexto. Y de esto se encarga la comunicación. Bueno, este último punto, el médico debe ser un pro en la comunicación, no puede ser mejor explicado. El médico que no sepa comunicarse definitivamente va a tener problemas. Ok, yo no quiero ser médico, yo quiero ser investigador en temas biomédicos. Oye, la comunicación también es escrita. Si no sabes escribir, si no sabes comunicarte, estás fregado en tu comunicación, en tu investigación. Ok, yo no quiero ser médico, yo quiero ser maestro en medicina. La maestra, o sea, todo el proceso de aprendizaje hay que tener una buena comunicación. En todas las carreras, pero sobre todo en medicina es bien importante la comunicación. Porque el paciente todo el tiempo va a estar mandando señales al médico que no siempre son orales, es decir, no siempre van a ser verbales las señales. Y es a lo que llevo aquí. La comunicación puede ser del tipo oral o paraverbal. Aquí, de hecho, tenía una dinámica que aquí en el hotel me da un poco más de pena, pero les iba a decir y les iba a plantear que se imaginen a uno de estos güeyes que a mí me chocan, un coach de vida o un güey que hace de coaching o un máster en educación emocional, o sea, este tipo de pseudociencias que tratan de vendernos hoy en día. Yo les puedo reclamar mucho a esta gente, pero les reconozco que casi todos son expertos en la comunicación. ¿Por qué? Sus discursos se van a basar en comunicación oral y verbal, es decir, lo que yo te estoy diciendo a través de las palabras, pero sus discursos también se llevan en las formas paraverbales, que no son palabras, es decir, no hay un lenguaje, pero sí hay sonidos, hay tonos de voz, hay intensidad, hay gritos, hay aullidos, hay onomatopeyas, hay lo que quieran que haya, pero el discurso se queda en las personas. También existe la comunicación no verbal, que si se dan cuenta es algo que todos tenemos, unos más desarrollados que otros, pero básicamente consta de los ademanes, de los movimientos corporales, de, no sé, el lenguaje corporal, el tacto, los gestos, todo este tipo de cosas que el médico debe aprender a dominar por completo, porque en muchos casos los pacientes no van a saber hablar como las personas mudas, como las personas, los infantes, como los adultos ya seniles que ya no pueden hablar o que ya no les gusta hablar, por ejemplo. La comunicación puede ser escrita, que es de las formas más viejas también de comunicación que ha habido y la que ha prevalecido mucho tiempo y que hoy se puede clasificar como escrita manualmente y escrita electrónicamente. Y es importante porque nos permite expresar figurativamente las ideas, la comunicación escrita y de escucha activa. Es decir, aquí, si se dan cuenta, en todas estas 4, oral, paraverbal, no verbal y escrita, yo soy el que está hablando. Pero la comunicación de escucha activa, ahora yo soy el que está escuchando. Puede ser
discriminativamente, es decir, yo empiezo a hablar, pero si yo les digo, y aquí pongan muchísima atención, ojo, ustedes empiezan a escuchar discriminativamente, empiezan a escuchar lo que se les está pidiendo que escuchen con mayor atención y a ignorar un poco lo demás. Puede ser de escucha comprensiva, por ejemplo, cuando están escuchando un podcast, cuando están escuchando un audio, es decir, que lo que quieren es comprender a la persona. Puede ser de escucha terapéutica, que es cuando yo me siento muy mal y para eso recurro a hablar con las personas para que me escuchen. Muchas veces el psicólogo o el psiquiatra debe tener súper desarrollada esta escucha, la escucha terapéutica. La escucha crítica que, imagínense también, yo estoy hablando, bla, y entonces el lunes hay examen, bla. Hay que escuchar lo más crítico de la conversación. Y finalmente vamos a tener una escucha apreciativa, que es cuando, por ejemplo, estamos escuchando un poema, o estamos escuchando música, o estamos escuchando el sonido de los pájaros, o estamos escuchando lo que quieran, pero que repercuta en nuestro interior como algo benéfico, o que necesitemos darle un sentido a las enseñanzas un poco artísticas para poder expresarlas. Y de esto se encarga esta escucha, la apreciativa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy hablando ahorita, ¿qué elementos? Esta es pregunta para alguno de los que están ahí. Ahorita de como yo estaba hablando, ¿cuáles son los tipos de comunicación que he puesto a prueba? ¿Cuáles de todos estos, de estos 4 he puesto a prueba? ¿Y cuáles de estas 4, 1, 2, 5 escuchas han ustedes puesto a prueba? Es pregunta. Pues tú estabas utilizando la comunicación oral o verbal y nosotros utilizamos la escucha discriminativa y la comprensiva. También la paraverbal. Ok. Sí y no. A ver, en comunicación, yo diría que la única que no he estado poniendo tan a prueba es la no verbal. Y eso a medias porque también tengo gestos, tengo gesticulaciones, tengo ademanes, pero, ok, la oral, evidentemente, la paraverbal un poquito con los ruidos, las intenciones, todo eso. La no verbal, un poquillo, y la escrita, pues todo esto que le estoy dando aquí, la parte escrita aquí, la parte escrita allá, también es comunicación. Y de escucha, yo diría que ustedes han puesto en atención la discriminativa, la comprensiva y la crítica. Porque evidentemente están seleccionando la información que más sea relevante para ustedes. La terapéutica y la apreciativa, yo creo que pasarían a segundo plano, no creo que sean en este tipo de dinámicas las que más se llegan a poner a prueba, pero sí se llegan a, o sea, sí hay que conocerlas, pues. Realmente la comunicación es multifactorial y, miren, aquí está, es esto. Es multidisciplinaria porque va a encargarse, se va a estudiar desde muchas disciplinas o en muchas disciplinas como, a ver, la medicina por tal. La comunicación es una rama que se estudia en medicina, que se estudia en leyes, que se estudia en derecho, en arquitectura, en todo. Multimetodológica, porque hay muchos métodos que son los que les decía en la diapositiva previa, esta, eh, y, y también multidimensional, porque vamos a contemplar a todos los tipos de comunicación en la multidimensional. Es lo que les decía, yo he puesto a prueba todos estos y ustedes han puesto a prueba también varias partes de estas. La comunicación que nada más es escrita, se vale. Pero nosotros, por ejemplo, estamos leyendo un libro, pero nosotros vamos a tener una escucha o una percepción, porque aquí realmente no hay que escuchar, discriminativa, comprensiva, a veces terapéutica, crítica y apreciativa. Entonces, ¿ven cómo a veces la comunicación nada más puede ser una sola? Pero vamos a tener todas las 5 tipos de escucha o de recepción, o a veces al revés, pueden ser 4 comunicaciones, pero vamos a tener una sola escucha. A esto se refiere que es multidimensional, multidisciplinaria
varios campos. Multimetodológica, varios tipos de comunicación. Varias formas de comunicarse. Multidimensional, los tipos de comunicación, que son estos de la diapositiva. Y bueno, ¿para qué todo esto? El médico que ha aprendido a comunicarse va a saber tratar al paciente, tratar a la familia e informar mal las noticias. Ok, yo sé comunicarme, yo le puedo decir al médico de manera racional, sabe que su trastorno ha estado en declive, no estamos obteniendo los resultados que esperamos, o sabe que a la familia, lamento informarles que durante la operación se complicó el proceso y lamentablemente hemos perdido a su familiar. Entonces, pues lo que les puedo decir es que estamos aquí para cualquier tipo de dudas y aclaraciones, pero sobre todo para mostrarnos con ustedes empáticos. Ajá, ¿me explico lo que es importante para el médico que sabe comunicarse? El médico que sabe comunicarse sabe decir todas estas cosas. Sabe decir no. El médico que sabe comunicarse evidentemente nunca va a ser un dispensador de favores, porque si es bueno y si tenemos vocación, también debemos cuidar a las personas, pero hay que saber decirles en sus momentos no. O hay que saber decirle a la persona, por más que me insista, yo no puedo operarlo si usted sigue teniendo no sé, esto es un tema ya un poco bioético y se me ocurre el caso que nos planteaba el caso 3, me parece, de el paciente que tenía VIH, me parece. Nosotros como médicos tenemos la obligación de tratar al enfermo, pero podemos decirle, ¿sabe qué? Si usted no para de hacer este tipo de actos que pongan en riesgo la vida de terceros, yo tendré que, y es mi responsabilidad, denunciarlo con autoridades legales. Entonces hay maneras en las que hay que decir no, en las que hay que decir, sabe que esto, sabe que aquello, o si usted sigue haciendo esto, yo tengo la necesidad y la obligación de hacer esto. Ajá, entonces hay que interpretar malas, buenas noticias al paciente, al familiar, a los amigos, a los vecinos, a todo mundo. ¿Y para qué? Bueno, el médico que tenga una buena comunicación disminuye la angustia y la depresión del paciente porque en definitiva sabe lo que está diciendo. Hay una mayor satisfacción tanto de parte del médico como parte del paciente. Hay una resolución efectiva y un mejor apego al tratamiento por parte del paciente. Disminuye el riesgo del error médico porque, claro, el médico que se sabe comunicar entre colegas con otros médicos posiblemente nunca tendrían problemas con enfermedades iatrogénicas. Por ejemplo, doctor, ya está lista la cirugía de pierna, de amputación de pierna, entonces ya se le espera. Recuerde que es la pierna, que la pierna ya está también sedada, ya está todo y bla, bla. Y entonces, como no da tantos detalles, la persona, en este caso el personal de enfermería, el médico a lo mejor por ese error sin querer o por esta falta de detalles, amputa la otra pierna, que es el caso que les daba la enfermedad iatrogénica. Y también hay una menor cantidad de quejas del paciente. Todos estos puntos son importantes. Todos estos son puntuales de la bibliografía que nos da el departamento y por lo tanto yo recomendaría que sí los tengan presentes, los apunten, les tomen captura, etcétera, porque a lo mejor puede llegar a venir en el departamento. Son puntuales tal cual los pongo. Y aquí está el siguiente tema, el médico, el paciente y la familia ante el dolor, sufrimiento, muerte y duelo. Este tema es muy largo, entonces vamos a ello de una vez. Para empezar, vamos a describir un poco el sufrimiento. El sufrimiento es algo que van a tener todos los pacientes. Todas las personas que quieran ir a curarse es porque tienen un sufrimiento. No todas las personas tienen un dolor, porque dolor y sufrimiento no es lo mismo. Un enfermo puede estar sufriendo intensamente, pero sin tener nada de dolor. Por ejemplo, se me ocurre alcoholismo. Ajá. En el alcoholismo, el paciente no tiene un solo dolor. No es como que por tomar tenga dolores. Bueno, a lo mejor cuando es a largo plazo hepáticos, ajá, pero por tomar
a lo mejor no tanto y antes de contraer una enfermedad hepática, pero sí va a tener un sufrimiento un poco más psicogénico porque a lo mejor este alcoholismo lo ha separado de su familia o le ha separado de su trabajo, lo ha separado de la sociedad. Hay un sufrimiento que es intrínseco. Tanto sufrimiento y dolor son subjetivos, pero el sufrimiento se caracteriza por ser más intrínseco entre sí y el dolor por lo menos tenemos una forma un poquitito objetiva de evaluarla, que es la escala de el EVA, me parece que se llama. Entonces, son un poquito, son muy diferentes, pero no son, definitivamente por esto mismo, no son lo mismo. Aquí está, miren. Sufrimiento es el estado persistente de alteración severa del bienestar. Y el bienestar, recuerden, puede ser físico, psicológico, mental, según los eventos actuales que afectan o amenazan a la persona. Todas las personas que van a curarse, reitero, tienen un sufrimiento. Y como médicos va a ser importantísimo para nosotros contemplar que el sufrimiento y el dolor del enfermo, es decir, saber diferenciarlos bien para no tener problemas en ellos. En la medicina clínica, por lo tanto, va a ser bien importante tener en cuenta a estos dos aspectos. Y bueno, la muerte biológicamente es esto, la interrupción de la renovación de las células. ¿Qué pasa? Bueno, si ya no están renovándose, estamos muriendo desde el día que nacemos. Ajá. Pero para nuestra suerte, o bueno, para nuestra interpretación médica, vamos a considerar a la muerte de una manera un tanto diferente, según las culturas, las religiones, las filosofías, etcétera, que tenga el paciente y que tenga el médico. Entonces, por ejemplo, se interpreta la cultura, la religión y la filosofía la muerte de una manera distinta. En la cultura hemos visto rituales culturales sí, en donde a la muerte se le da la bienvenida, se le felicita, se le agradece, pero hay unas en donde evidentemente no, sobre todo la occidental o la que se nos ha impuesto occidentalmente, en donde se ve a la muerte como un proceso malo, como un proceso triste, doloroso. Ajá. Vamos a tener a la muerte desde una religión, también se vale. El paciente o el médico pueden tener visiones o percepciones diferentes según la religión que tengan y pueden verla como un punto natural, un punto bueno para que ya esté descansando con otros dioses o para que ya esté descansando con otras personas de la misma religión de una manera filosófica, en donde a veces se pueda percibir a la muerte como un proceso natural de la vida, es decir, un tanto deontológica, o se puede percibir a la muerte como un proceso efímero, que vamos a tener reencarnaciones un poco ligada a la religión, etc. Y ante la muerte, el paciente puede tener estos tres tipos de actitudes. La negación es un proceso psicológico que vamos a ver mucho. Ya lo vimos ahorita en la enfermedad, lo vamos a ver ahorita en la muerte y lo vamos a ver ahorita en el duelo. Ajá. Esto es para el paciente enfermo, que ya está moribundo, por así decirlo. Ahorita, como lo que me mencionaba Víctor, el paciente que ya está en las últimas. El paciente que está en negación, es muy común que esté en negación más bien, porque así tiene esta barrera o este resguardo psicológico de evitar pensar en la muerte como algo natural y se niega a ella porque esto le reconforta. Hay personas que no le temen a la muerte y que lo ven como un proceso natural y por lo tanto tienden a enfrentarlo con serenidad. Ya son personas sobre todo mayores o personas con enfermedades crónicas o personas con enfermedades mortales o crónicas que desde un momento se resignaron y dijeron, no, yo sé mi realidad, yo sé que es muy probable que muera en estos días, en estos años, en estos meses, y por lo tanto a mí no me sirve de nada estar enojado contra la muerte, tenerle miedo o negarla. Por lo tanto, creo que la aceptación de esta como un proceso natural me va a ver bien, me va a facilitar a mí como persona una mejor salud mental en estos últimos días de vida. Y por otra parte, hay quienes lo ven como un miedo exagerado, que es lo mismo. Miren, ante el miedo exagerado surge esto. Ante la muerte se acude al duelo de Kubler-Ross. Ahorita lo vamos a ver. Aquí nada más lo puse de manera puntual, pero ahorita vamos a ver el duelo. El miedo exagerado se presenta por el paciente
la negación por el paciente y el proceso natural por el paciente. Es decir, estos 3 puntos de vista son nada más por el paciente. El médico ve a la muerte y debe verla porque al final de cuentas está viéndola constantemente en el trabajo como una interrupción de la renovación de células o como una interpretación de cultura, religión y filosofía de las personas y de su persona. Es decir, el médico la tiene que ver como esto o como esto. Primer punto, segundo punto, y el paciente como este tercer punto. ¿Por qué? Porque la familia la va a ver de otra manera. Aquí está un poquito más detallado la percepción del médico ante la muerte. El médico cuando nota a un paciente terminal va a tener, por principio, que atender las necesidades del paciente. Doctor, yo ya sé que ya estoy muriendo, pero antes de morir me encantaría poder salir de este hospital porque yo quería viajar una última vez a mi pueblo o a mi ciudad natal o a mi lugar donde me casé o quiero, ¿sabe qué? Comer una última vez esta comida. Es una voluntad del paciente y el médico tiene una responsabilidad un tanto personal, afectiva, emocional de satisfacer este tipo de peticiones del paciente. Y es normal, el médico debe ser un poco más empático ante ella. Bueno, aquí en la imagen vemos una vara que no es de medicina, pero que se entiende el concepto. Y bueno, tenemos también que hay conflictos políticos y bioéticos que puede enfrentar el médico ante la muerte. Ajá. El médico ante la muerte y ante estos conflictos políticos y bioéticos en la actualidad nos hacen preguntarnos, la sociedad le pregunta al médico que quién se cree para ser realmente él o ella, la médica, quienes decidan sobre prolongar o no la vida, el suicidio médicamente asistido o resucitar a un enfermo cuando al final de cuentas va a morir. Entonces, prolongar la vida puede ser por medio del tratamiento tal cual, o puede ser por medio de la negación a ciertas actividades como el suicidio médicamente asistido o como la eutanasia, y por el contrario, a terminar con la vida como el suicidio médicamente asistido, el suicidio asistido, la inanición o la eutanasia. Hay muchas formas de terminar con la vida. O resucitar al enfermo. ¿Para qué le estás dando, eh, para qué estás fibrilando, me parece que se llama, cuando en 30 años va a morir de manera natural? O sea, ¿por qué por qué estás tú resucitando al enfermo? Y aquí entra en juego una serie de conflictos políticos, bioéticos y morales. Moral porque la religión de los testigos de Jehová prohíbe que se resucite al enfermo o que se prolongue a la vida, porque eso va en contra del plan del Dios en el que creen. El suicidio médicamente asistido es muy político porque sigue siendo legislado en muchos países. En México no hay ni siquiera plan de legislación eh, formal. Miren, yo tengo una idea un poquito contradictoria con respecto a muchos temas bioéticos, porque creo que el aborto es uno de los temas más fáciles desde la bioética, de los más fáciles. Sí hay muchísimas discrepancias enormes, hay procesos legales, hay procesos éticos, hay un comité bioético, etcétera, pero siento que es de los más fáciles si los comparamos con el suicidio médicamente asistido, si los comparamos con eutanasia, con la modificación génica, con el posthumanismo, transhumanismo, con la inanición. Aquí esto es meramente cultural, pero hay una forma de matar al paciente por decisión propia del paciente, que es evitándole dar de comer y de beber durante el tiempo que el cuerpo se lo pida, de tal manera que va a morir por inanición. Este proceso está legalizado en países europeos como Holanda, me parece, bueno, Países Bajos, y está acompañado de la mano de un médico. ¿Por qué no es tan recomendable este? Porque evidentemente ante una inanición el paciente va a estar muriendo y sufriendo. No es como con el suicidio médicamente asistido o con la eutanasia, en donde el paciente se procura que no sufra.
Y bueno, el médico debe saber distinguir entre prolongar la vida y prolongar la muerte, porque un derecho humano es vivir y morir con dignidad. Entonces, claro, desde el punto de vista de los derechos humanos, que son los derechos que nos deberían regir a toda la humanidad, los que están propuestos por la ONU, se considera a estos como derechos propios de la característica humana, y se está tratando de respetar la dignidad del paciente. Aquí está el duelo psicológico, que es lo que les decía que íbamos a ver en un santiamén. Esto que les decía aquí, el modelo de Kubler-Ross. Bueno, esta personita que ven aquí es una foto actual, cuando lo propuse era mucho más joven, pero es Elizabeth Kubler-Ross. Ella propone el duelo psicológico. El duelo psicológico inicia ante la muerte o la pérdida de una persona. ¿Qué quiere decir pérdida? A lo mejor no se murió, pero terminó una relación estable de muchísimos años, o a lo mejor no era tan mentalmente no estaba tan emocionalmente competente y era una relación de días, o a lo mejor era, se me perdió un hijo, o a lo mejor lo que quieran, pero hay una pérdida. Hay una pérdida de una persona. Inicia con esta pérdida y va a terminar con la restauración del equilibrio personal. Entonces, claro, hay una rama de los estudios de la vida, que es la tanatología, que es la disciplina que va a abordar todo lo relacionado con la muerte y las pérdidas humanas, desde el sufrimiento psicológico hasta las relaciones significativas, el proceso biológico, etcétera. Ajá. Entonces el duelo se va a acompañar de la tanatología, se inicia con la muerte, termina con cuando la persona está bien, y se va a componer de 5 etapas. Aquí están. Bueno, a ver, ignoren la imagen porque la imagen no es competente a las etapas. Ahorita se las voy a explicar también. De manera muy rápida, la negación. El enfermo se pregunta, perdón, aquí este duelo, quien lo sufre, ya vimos la relación otra vez del paciente, del médico. Del médico la volvimos a ver y ahora le corresponde ver a la muerte y el dolor, el sufrimiento, pero desde el punto de vista de la familia. Ok, ya se murió un familiar, por ejemplo. Negación. El enfermo piensa o la familia piensa que es imposible que eso le haya ocurrido a esa persona. Está en un estado en el que no es lo suficientemente estable como para aceptar que ya se murió una persona. Ajá, es una respuesta inmediata ante la pérdida y que usualmente vamos a reaccionar de manera precipitada, es decir, vamos a hacerlo de manera rápida sin llegar a profundizar en la muerte. Después tenemos a la ira, en donde buscamos culpables, nos ponemos violentos, irascibles, culpamos a personas, nos culpamos a nosotros, culpamos a dioses, culpamos incluso a la persona que se murió. Ujú. Tenemos a la negociación, que es donde tratamos de asimilar a la pérdida y nos preguntamos sobre lo sucedido. Entonces, ok, yo sé que ya se murió la persona, yo ya sé que se murió mi hermano, por ejemplo, y ante esta situación lo que yo trato de hacer es, ok, está bien que se haya muerto, pero para mí, a lo mejor yo puedo tener procesos mentales que me ayuden a seguir conversando con mi hermano, o que me ayuden a equilibrarme un poco con actividades, etcétera. Entonces, este tema es sobre todo para el paciente que está en riesgo de morir, porque el duelo también se presenta, o sea, lo presenta la familia, pero también lo presenta el paciente. Es más común estudiarlo desde el punto de vista de la familia por los procesos involucrados. Vamos a tener a la depresión, que es el momento en el que ya asumimos que se ha muerto un familiar, y nos vamos a percatar de que esta pérdida va a implicar a nuestra psique emocionalmente hablando, y por lo tanto lloramos, nos aislamos, perdemos el interés en las cosas cotidianas, y por lo tanto esta etapa de depresión se va a acompañar de pena y tristeza para finalmente llegar la aceptación, que es, ok,
yo ya acepté, yo ya pasé por una ira, negociación, ira, negación, depresión, etcétera. Y hoy ya sé que lo que pasó es un proceso natural. Yo ya sé que no hay manera en la que él vuelva a la vida, pero sé que puedo recordarlo o recordar a la persona que he perdido. Y por lo tanto, cuando llegamos a la aceptación, llegamos a un punto mental en donde estamos bien psicológicamente. Hay nuevos postulados en donde si lo vemos, se propone un shock, se propone una experimentación, se propone una decisión y una integración. Tenemos la negación, la ira, la depresión, la aceptación como tal se aleja porque lo que dicen es nunca vamos a llegar a un punto en donde aceptemos realmente la muerte o la pérdida de un familiar, sino lo que podemos hacer es experimentar a partir de ese proceso, empezar a tomar decisiones y aprender de ellas y una integración, o a veces también se le conoce esta etapa como la etapa de aprendizaje. Ok, yo ya pasé por todo esto, ¿qué aprendí? Y esta curva es las competencias morales y sociales que vamos a tener en esa etapa. Entonces, evidentemente, durante la negación, o el shock, vamos a tener una etapa neutra, por así decirlo. Vamos a tener una negación en donde vamos a seguir siendo competentes, pero no vamos a ser, no vamos a estar bien mentalmente. En la frustración y depresión bajamos muchísimo y a partir de aquí, cuando pisamos fondo en la depresión, lo único que nos queda es impulsarnos hacia la integración. Esto también es muy importante, sobre todo la curva. Y bueno, hay un duelo patológico que es cuando nos estancamos en alguna de estas curvas, es decir, yo me estanqué en la negación y ante la pérdida yo me niego a aceptar que perdí a una persona, me niego a aceptar que ha muerto alguien, me niego a aceptar la frustración, no sé, lo que sea. Pero a esto se le conoce como duelo patológico y el duelo patológico va a desencadenar en un duelo sin fin. Por ejemplo, las personas que pierden a un familiar, o sea, que lo pierden literalmente, no que se muere. Las personas que pierden a un familiar se suelen mantener en un estado de negación o en un estado de negociación, en un estado depresivo, porque no salen de ahí. Es muy difícil para ellos aceptar una pérdida cuando no tienen al cuerpo o cuando no han visto el proceso que sufrió su familiar. Esto se le va a conocer como un duelo sin fin. Y para Freud, lo que cabe resaltar es que este duelo es propuesto en los 80s por Kubler-Ross. Freud lo propone antes, pero él no lo propone como un duelo, él lo propone como una melancolía constante. Entonces, lo que dice es que el paciente y la familia se encuentran en una melancolía constante, sin una integración, sin una aceptación, negociación, no. La melancolía es constante. Ok, llegamos al tema 9. Este también ya es un poco más rápido. Ya aquí creo nos faltan 3 o 4 temas, me parece. Los vemos en el siguiente apartado y igual nos conectamos en unos 2 minutitos, yo creo. Termino con esta reunión.